¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos al segundo video de ciclo cardíaco, donde vamos a revisar las fases de la diástole. En el video anterior observamos que la sístole estaba constituida de tres subfases, que eran la contracción isovolumétrica, donde no había alteraciones de volumen, la eyección rápida y la eyección lenta. La diástole tiene también unas subfases que en este caso son cuatro. El periodo de relajación isovolumétrica, el periodo de llenado rápido, el periodo de llenado lento, diástasis, y culmina con la contracción auricular. Aquí, tanto los libros de fisiología como los libros de cardiología pueden llegar a tener ciertas discrepancias. ¿En cuál periodo? En este periodo de relajación isovolumétrica. Para algunos, libros de cardiología clínica, el periodo de relajación isovolumétrica, dado que aún no ha empezado como tal el llenado porque las válvulas mitral y tricuspidia permanecen cerradas, hace parte de la sístole. Pero para los fisiólogos, la relajación isovolumétrica hace parte de la diástole, porque ya se ha empezado el proceso de recirculación de calcio, ya se ha dado la repolarización de las células, así que es un proceso que es de relajación que pertenece a la diástole. Pero sin importar pues a quién le estén contestando, lo importante es tener en cuenta que estos cuatro periodos pues sin lugar a dudas existen. Miremos entonces el periodo refractario o el periodo de relajación isovolumétrica primero y luego pues los subsiguientes. El periodo de relajación isovolumétrica comienza cuando las válvulas aórtica y pulmonar se cierran y después del segundo ruido, es decir, esta parte que tenemos aquí, la parte de relajación que está en gris, del punto 3 al punto 4 básicamente. ¿Qué pasa durante esta etapa? Observamos varios cambios interesantes. Primero, hay un aumento súbito de la presión de la aorta, ¿cierto? Segundo, hay una disminución muy dramática de la presión del ventrículo izquierdo y la presión en la aurícula ha seguido aumentando hasta llegar a su segundo pico que se va a dar al final, que es el punto V, que se llama V. Recuerden que este pico se llamaba C, este descenso X, y este próximo pico se llama V. Bueno, esos son como los acontecimientos en las presiones. En el volumen, pues como es una etapa de relajación isovolumétrica, pues iso significa igual, así que no hay cambios en volumen. Recuerden que se cerraron las válvulas aórtica y pulmonar, y la tricuspidia y mitral no se han abierto, así que están todas cerradas. Durante la última fase, en el video anterior, dijimos que se había dado la onda T a nivel eléctrico, es decir, que hubo una repolarización. Quiere decir que durante la relajación isovolumétrica, pues no hay eventos eléctricos, porque se está relajando el ventrículo. Ya se repolarizó y ahora, pues las células estarán rebombeando calcio hacia el exterior o hacia el retículo sarcoplásmico, así que están en un periodo de relajación. Y ya se dio el segundo ruido, así que aquí no debe haber ruido alguno, más allá después del segundo. Entonces, esos son como los acontecimientos resumidos de lo que pasa en la relajación isovolumétrica. Aquí la tenemos en verde, como por si todavía no han caído en cuenta cuál es esta, ¿cierto? Aquí tenemos los nombrecitos de los acontecimientos principales, aquí está el punto C y ahí lo vemos exactamente igual que en el anterior, pero pues un poco más colorido. Bueno, en el periodo de relajación isovolumétrica, pues ya sabemos, empieza cuando hay cierre de las válvulas semilunares. ¿Se devuelve la sangre, sí o no? Eso es un aspecto interesante. Como vieron en la gráfica, se muestra un aumento súbito de la presión aórtica. Ese aumento súbito de la presión aórtica se da por varios motivos. En primer lugar, porque la sangre se da el retroceso elástico de la aorta. ¿Y el retroceso elástico de la aorta qué es? Bueno, imaginemos que esta es la aorta y que este es el ventrículo izquierdo, ¿no? Del ventrículo izquierdo sale hacia la aorta y se eyecta como en las fases anteriores. Cuando la válvula se cierra, ¿cierto? Esta sangre ha empezado a distender las paredes de la aorta y la aorta empieza a dilatarse para darle espacio a esa sangre. Pero cuando ya deja de pasar la sangre y de presionar las paredes, porque ya cesó la sístole,
es decir, ya la válvula está cerrada, ¿sí? Entonces la aorta sufre un retroceso elástico, es decir, que vuelve a su estado original, porque las paredes son como una especie de resorte. El músculo liso tú lo estiras y entonces quiere volver a su estado original. Es decir, que es distensible, pero también es elástico, quiere volver a su estado original. Durante el regreso o retroceso elástico a su estado original, presiona la sangre hacia el interior, que hace que la sangre siga moviéndose, pero también genera movimiento y la sangre intenta devolverse y presionar la válvula. Durante esto es que se genera este pico de presión durante la relajación isovolumétrica, que le vamos a llamar onda dícrota. La aorta no tiene una presión que sigue bajando, sino que hay un aumento de pronto durante este periodo, y eso pasa por el intento de la sangre de devolverse. En condiciones ideales, la válvula se cierra tan rápido que hay un mínimo retroceso de sangre, o sea, son unos mililitros, pero es muy poco, muy poco. Si la válvula es insuficiente, es decir, que no cierra bien, puede haber una regurgitación de sangre de leve, moderada, severa, desde la aorta hacia el ventrículo, pero eso ya es una patología. No hay salida ni entrada de sangre, se supone, en la relajación isovolumétrica. ¿Cuánto volumen hay en este momento en el ventrículo? ¿O cómo se llama ese volumen? Recuerden que cuando iniciamos la diástole, cuando iniciamos el periodo de sístole, dijimos que todo el volumen que se había acumulado en la diástole se llamaba volumen telediastólico o volumen de fin de diástole, que es prácticamente el ventrículo lleno. En este momento, ¿qué tenemos? Pues tenemos que ya se ha eyectado una gran cantidad de sangre y quedó un poquito dentro, un remanente o sobrado que llaman. Ese poquito remanente, entonces ahora le vamos a llamar volumen telesistólico o volumen de fin de sístole. Generalmente los libros de fisiología muestran un ejemplo de que el volumen telediastólico puede ser de 120 mililitros, ¿cierto? Ese sería el volumen telediastólico al final de la diástole, o sea, cuando está bien lleno, que se eyectan unos 70 mililitros, como lo habíamos mencionado antes en un ejemplo, es decir, este es el volumen sistólico, el volumen que se eyecta. Quiere decir que si le quitamos a 120, 70, eso quiere decir que dentro del ventrículo ahora hay 50 mililitros. Esto correspondería al volumen telesistólico, ¿no? Entonces recuerden, el volumen telediastólico es lo que queda al final de la diástole, es el volumen mayor, está gordito y bien lleno. Se eyecta el volumen sistólico, lo que va en la sístole, ¿cierto? Pueden ser unos 70 mililitros. Y lo que queda dentro del ventrículo después de haber eyectado es el volumen telesistólico. Y pues en este ejemplo son 50 mililitros. Obviamente esto puede variar dependiendo al sexo, a la estatura, al peso, a la condición física y a muchas cosas. Simplemente es un ejemplo. Siempre ha habido controversia con respecto al periodo de relajación o la diástole, si es pasiva realmente o un proceso de retroceso elástico donde el corazón trata de volver a su estado de relajación y ya, o si es un proceso activo. Depende de a quién le preguntes, así mismo te contestará. Si le preguntas a una persona que está en el área clínica, tal vez te conteste que la diástole es un proceso pasivo, porque el corazón se está contrayendo y simplemente se relaja, es decir, que las uniones de actina y de miosina pues se sueltan. Pero si lo miramos de forma más molecular, sabemos que para que se pueda relajar tiene que haber ATP, porque sin ATP las moléculas de actina y miosina no se van a soltar. Así que eso parece no ser un proceso pasivo, porque necesitamos producir activamente energía para poder generar la relajación. Entonces, digamos que sigue siendo esta pregunta un poco, digamos, controvertida. Bueno, llegamos al periodo de llenado rápido ventricular, es decir, estamos en la fase de relajación isovolumétrica y el periodo rápido ventricular es ese que vemos con morado más sombreado. ¿Cuándo comienza? Cuando se abren las válvulas mitrales y pues la tricuspidia también, pero pues estamos en el lado izquierdo. Ese periodo es un periodo bastante corto, pero del todo interesante.
Durante esta etapa de periodo de llenado rápido puede darse S3, pero ya sabemos que ese S3 se da cuando las paredes carecen de distensibilidad. Entonces, al llegar el llenado rápido, porque se abren las válvulas y eso cae como un balde de agua sobre algo más, la sangre cae directamente a los ventrículos y si estos tienen dificultad para distenderse y darles espacio, pues se va a generar un ruido por la vibración, que es S3, pero es patológico. En condiciones normales ese S3 no se da a menos que seas un niño o algo así. Bueno, ¿qué pasa en el periodo de llenado rápido? Se llena el 75% del corazón y las presiones ventriculares lógicamente empiezan a aumentar porque empieza a aumentar el volumen de sangre, así y el espacio de la cavidad pues también es un poco grande porque se está distendiendo, ¿sí? Ya dijimos en quiénes puede darse S3 y por qué R3 o S3, pues que es lo mismo. Y que la presión arterial de la aorta también está modificándose, entonces vamos a revisarla en la gráfica. Recordemos que estamos en la fase una de las fases de la diástole del llenado rápido, que es más o menos este pedacito nomás. Entonces dijimos que habían varios acontecimientos. Lo primero era la disminución de la presión aórtica. ¿Por qué? Porque la sangre ha seguido fluyendo hacia los órganos, así que pues desocupa la aorta en algún punto. La presión del ventrículo izquierdo sigue disminuyendo, ¿cierto? Y para empezar esta fase de llenado rápido, pues deben abrirse la válvula mitral y tricuspidia, es decir, que es este punto 4. ¿Por qué se dio eso? Bueno, porque la presión del ventrículo bajó tanto que bajó por debajo de la presión que hay en las aurículas. Recuerden que en las aurículas teníamos una onda C, un descenso X, y yo les dije que se formaba otro punto que es el punto B, cuando las aurículas están supremamente llenas y esa presión ahora es superior que la presión que está dentro de los ventrículos, lo que obliga a las válvulas mitral y tricuspidia a abrirse. Y ahí es cuando comienza pues el periodo de eyección rápida, de llenado rápido, perdón, donde dijimos que se llenaba el corazón o los ventrículos en un 75% de su capacidad. Fíjense que aquí, cuando se abre, empieza el gran ascenso del volumen, porque esta es la gráfica de volumen. ¿Qué más pasa? A nivel eléctrico, nada, no pasa nada, porque el corazón está absolutamente relajado. Las paredes están absolutamente relajadas, así que estamos esperando a que inicie el otro ciclo eléctrico, que ya vamos a ver qué es. Dijimos que se puede presentar el ruido 3, pero que es anormal, y creo que eso es todo. Lo más importante que pasa acá es el cambio de presión que hay en aurículas y ventrículos que permite la entrada de sangre de aurículas hacia ventrículos. Aquí está el 75% del llenado en esta primera parte. La tercera fase de la diástole entonces sería el periodo de llenado lento o la diástasis. Este periodo solo contribuye en un 5% al llenado, pero sin embargo en tiempo es el más largo de todos. Aquí la presión auricular, a pesar de que en la fase anterior la presión auricular era mayor que en los ventrículos, ya la sangre que ha depositado las aurículas en los ventrículos es tal que la presión ventricular ya es mayor que la de las aurículas. Sin embargo, la sangre sigue moviéndose de aurículas hacia ventrículos. Interesante que pasa en esta etapa, que se da el segundo descenso en las aurículas, precisamente eso, al final del periodo de llenado rápido, la aurícula ya está tan desocupada que genera una disminución de presión y ese descenso se llama el descenso Y. Listo, eso es lo que pasa. Bueno, revisemos lo que pasa en la gráfica. Recuerden que estamos en el periodo de llenado lento o diastasis, que es todo este tiempo que hay aquí. Fíjense que es más tiempo de lo que se llevan todas las otras fases. Pero solamente aporta el 5% del llenado a los ventrículos. Este tiempo actúa como una especie de colchón. ¿Qué significa? Que cuando uno aumenta la frecuencia cardíaca,
este periodo se va acortando, cosa que la cantidad de sangre con el que llenamos el ventrículo pues se ve menos afectado porque pues este periodo solo aporta el 5%. Así que cuando ustedes aceleran su frecuencia cardíaca hacia los límites de la frecuencia cardíaca máxima, realmente lo que están haciendo es acortar la diastasis, es decir, la diástole, que fue lo que dije en un principio del video anterior. Observemos las presiones con cuidado. Entonces, aquí la presión auricular en esta gráfica aparece mayor que la presión ventricular, pero la verdad es que aquí el ventrículo ya va aumentando su presión. Ahorita les muestro otra gráfica de una bibliografía un poco mejor. Aquí ya el ventrículo está casi que lleno, entonces hay un cambio muy pequeñito en volumen. Y al final del llenado lento se da este cambio eléctrico, que es la despolarización de los ventrículos o la onda P, que la vemos aquí también, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Esto me está anunciando que hay un cambio eléctrico en las aurículas, porque las aurículas se están despolarizando. Eso significa que se van a contraer en la siguiente fase. ¿Listo? Eso es lo que quiere decir. También durante esta fase puede darse el sonido número 4, que se da por pues, rigidez en las paredes o dificultades con la válvula mitral, pero bueno, el chasquido auricular, etcétera, pero también es anormal. Observémosla un poquito mejor en esta gráfica. Fíjense que acá está el llenado lento de diastasis y observemos cómo la línea azul es superior a la amarilla, es decir que la presión ventricular es mayor que la auricular. Sin embargo, la sangre sigue fluyendo de aurículas a ventrículos. ¿Cómo es esto posible? Por lo mismo que pasó en la fase anterior durante el proceso de eyección. Es decir, la energía cinética de la sangre que se ha almacenado en las aurículas es mayor que la de la sangre que está en los ventrículos, porque se generó movimiento. Digamos que eso es lo que pasa durante la fase de llenado. La última fase, después del llenado lento, es la fase de contracción auricular. Durante la contracción auricular es la fase previa al inicio de la sístole. Entonces hay un uso importante pues de ATP, de fuerza para poder generar esa contracción, y vimos que en la fase anterior se generó una onda P en el electro que indica que las aurículas se están despolarizando para poder subsiguientemente contraerse. La contracción auricular aporta menos del 20% del llenado total y hasta 40% durante el ejercicio. Esa contracción auricular es responsable de la última onda que nos falta auricular yugular, que es la onda A. Y puede presentarse el sonido número 4, que era pues el que habíamos visto en la diapositiva anterior. Luego de eso, durante este periodo es donde más cae la presión aórtica. Miremoslo en la gráfica. Observemos aquí, estamos en este periodo. Pues ya pasamos el periodo del llenado. Y observamos aquí que está la onda P, ¿cierto? Y tenemos esta fase donde habíamos dicho que esta era la onda C, esta era la onda B, este era el descenso X, este es el descenso Y. Observen que hay una última onda aquí, esta es la onda A de contracción auricular. Entonces, durante la fase de diástole, la última fase es la contracción auricular. ¿Qué pasa? Las aurículas se han despolarizado y se contraen y empujan la sangre hacia los ventrículos, aumentando un poco su presión, ahí lo vemos, por el depósito de la sangre. Y observen el volumen, aquí va el llenado y la presión auricular hace que se llene este pedacito más, ¿no? Eso es lo que se genera durante la patada auricular. Luego de que se genera la patada auricular, la aurícula se relaja y entonces la presión cae tanto que la presión del ventrículo es mayor, así que la válvula mitral y tricuspidia se cierran para arrancar la sístole de nuevo. En esta imagen vemos la cronología de los eventos tanto del corazón derecho como izquierdo, y es lógico pensar que todo sucede al mismo tiempo, pero realmente como se manejan diferentes tipos de presiones, pues los eventos, aunque son muy cercanos, tienen unas ligeras diferencias. Ahora, la cantidad de sangre que se eyecta del corazón izquierdo y la cantidad de sangre que se eyecta del corazón derecho a sus respectivas arterias es la misma cantidad.
Pueden haber algunas diferencias en mililitros, sí, dependiendo de la respiración y las presiones torácicas, eso lo discutimos después, pero son pequeñas diferencias que realmente no inciden de forma global. Entonces fíjense aquí, la contracción auricular se da primero en el corazón derecho y segundos después en el corazón izquierdo, y el cierre de la tricuspidia se da después que el cierre de la mitral. Y la apertura de la pulmonar se da antes que la apertura de la aorta. Quiere decir que este ventrículo dura más tiempo pues en contracción isovolumétrica. ¿Sí lo ven? Y aquí está el cierre de la pulmonar y el cierre de la tricuspidia, que se da el cierre de pulmonar se da después, la de la tricuspidia antes. Este periodo verde, pues ya saben que es la relajación isovolumétrica, que para el ventrículo izquierdo dura más tiempo, además porque tiene más tejido, entonces tiene mucho sentido, ¿no? Y acá están los ruidos cardíacos S1 y S2 con sus respectivos picos, tanto para S1 tanto mitral como tricuspidio, y S2 tanto aórtico como pulmonar. Quiere decir que cada uno de los lados aporta a la sonoridad, ¿no? Con el tiempo ustedes van a aprender a diferenciar si el pico mitral o tricuspidio es el que está más expresado, y así sucesivamente con el tiempo y la experiencia. Fíjense aquí está la contracción auricular y la contracción ventricular, que primero se da a la izquierda y luego la derecha. Estos cambios obedecen a que el corazón izquierdo maneja presiones más altas y a veces fuerza las válvulas a cerrarse primero o a abrirse primero, dependiendo de pues la cantidad de presiones, pero el volumen sigue siendo el mismo en ambos, eso tiene que quedar muy claro. Bueno, aquí están las presiones medias de cada una de esas cavidades. Entonces aquí tenemos la presión media de la aurícula derecha, todo esto está en milímetros de mercurio. La aurícula izquierda 8, observamos que sin duda la parte izquierda es muy superior a la parte derecha en cuanto a presiones. Recuerden que las presiones siempre es una relación entre el volumen o la cantidad de sangre, ¿sí?, y el espacio o área disponible. Ahora, como ya les dije que el volumen en las dos partes siempre era el mismo, es decir, más o menos la cantidad de volumen telediastólico del ventrículo derecho y del izquierdo es el mismo, entonces el volumen no sería una diferencia, entonces la diferencia es en espacio disponible. ¿Cómo modificamos el espacio disponible? Bueno, algunas de estas cavidades, como por ejemplo la arteria pulmonar, tiene la capacidad de dilatarse mucho, dando mucho espacio a la sangre, o sea, ofrece muy poca resistencia, contrario a los otros vasos arteriales que tienen más músculo, y eso les permite ofrecer más resistencia a la sangre, lo que restringe un poco el espacio y hace que las presiones sistémicas sean más altas que las pulmonares. Entonces miremos las presiones del ventrículo derecho, 30/6, presión del ventrículo izquierdo, 130/10, 130 cuando está comunicado con la aorta, 10 cuando está cerrado, y así. Arteria pulmonar, 25/8, arteria aorta, 130/80. Fíjense que esta se parece mucho a la presión arterial pues sistémica que nosotros conocemos, porque realmente cuando nosotros medimos presión arterial sistémica lo que estamos midiendo es una presión del árbol arterial periférico. Y acá están las capilares pulmonares versus los capilares sistémicos. Fíjense que siempre la parte pulmonar tiene menor presión. ¿Por qué tiene menor presión? Porque los vasos son más distensibles y aumentan este espacio generando disminuciones de presión. Pero hay la misma sangre en la parte pulmonar que en la parte periférica. Para averiguar las presiones de todas estas cavidades, pues se han desarrollado múltiples técnicas, entre ellas la ecocardiografía, que es una forma de ecografía y es un examen no invasivo. Les voy a dejar un link en la descripción para que lo miren, para ver cómo se ve un ecocardiograma, y allí se pueden medir volúmenes y pues dimensiones de cada una de las cavidades cardíacas. Sin embargo, también hay otras formas de hacerlo de forma invasiva, como por ejemplo con catéteres hacia las mismas cavidades. En la imagen tenemos un catéter que se llama catéter de Swan-Ganz, que fue creado por dos médicos pues en el siglo pasado para medir precisamente las presiones de las cavidades cardíacas. Tiene un balón inflable en la punta y tiene varias terminaciones, entre ellas un termómetro, ¿sí? Un termistor, tiene en la punta un termómetro que
que uno le puede conectar algo para medir la temperatura, tiene vías para pasar medicamentos y tiene un, pues también puerto proximal para medicamentos. Con esta jeringuita inflamos el balón, ¿cierto? Y además en la punta también lo que dije, tiene un termómetro. ¿Cómo funciona? Pues el médico pasa a través de la vena subclavia un catéter hasta llegar a la vena cava superior y la aurícula derecha. El catéter se conecta a un monitor que me va mostrando las diferentes ondas para saber dónde estamos. Entonces, en este caso, como el catéter se encuentra en la aurícula derecha, fíjense que muestra la onda A, la onda B y pues no es muy visible la onda C de la aurícula derecha. Cuando sigue avanzando el catéter pasa la válvula tricuspidia y llega al ventrículo derecho y fíjense cómo cambia la presión. Tiene unas presiones pues que son muy parecidas a las pulmonares, es decir, con sistólicas como de 25 y diastólicas pues bajitas, ¿no? Y luego sigue avanzando el catéter hacia la pulmonar y fíjense cómo cambió la presión. Ahora ya es una presión meramente arteria pulmonar. Y finalmente, ¿dónde va a quedar ese catéter? Lo enclava en una rama de un capilar pulmonar y ese capilar pulmonar está comunicado con la aurícula izquierda. Cuando la mitral está cerrada, la presión del capilar y la presión de la aurícula izquierda son la misma. Entonces esta presión se llama presión capilar en cuña y muestra la onda A, la onda B e incluso la onda C, pero de la aurícula izquierda. Entonces este catéter sirve para estimar cuánto volumen está entrando a la parte izquierda y nos permite estimar la precarga de la parte derecha e izquierda. Luego en un video más adelante vamos a ver qué es precarga, qué es poscarga, qué es contractilidad y para qué sirve esto. Aquí es simplemente para que ustedes vean las diferentes presiones en las diferentes cavidades y cómo se han averiguado. Otro concepto importante antes de terminar este video es la parte del trabajo ventricular. El trabajo ventricular es la cantidad de trabajo por minuto que se convierte o el gasto de energía que se hace para convertir en trabajo durante un minuto. Generalmente el trabajo del corazón se mide en una curva de volumen-presión y se puede calcular como trabajo externo o interno. Generalmente, como lo habíamos visto creo que antes en una clase, todas las gráficas que relacionen presión contra volumen son gráficas de trabajo. ¿Por qué? Porque la presión por el volumen es igual a la fuerza por la longitud, que es lo mismo que habíamos visto en un video anterior, ¿no? El trabajo ventricular pues se divide en trabajo externo y trabajo interno. El trabajo externo es lo que hace el corazón para eyectar, es finalmente lo que eyecta y el trabajo que hace cumpliéndole a los órganos. El trabajo interno es su trabajo propio con él mismo, para contraerse, o sea, toda la parte isovolumétrica y la energía cinética que le propina la sangre. Aquí tenemos un diagrama que es el diagrama de Wiggers, que van a tener ustedes que estudiarlo mucho porque lo vamos a ver muchas veces. Este diagrama refleja los acontecimientos del ventrículo izquierdo durante todo el ciclo cardíaco. Entonces miremos, empecemos desde el punto A. En el punto A el volumen es el telesistólico, quiere decir los 50 mililitros que habíamos dicho que quedaban después de hacer una eyección. La parte morada es la diástole, entonces aquí tenemos la fase lenta y la fase rápida y lenta del llenado ventricular y la contracción auricular hasta llegar al punto C, que es el cierre de la válvula mitral. Todo esto es llenado auricular. Fíjense que pasamos de tener 50 mililitros de volumen a tener 120. Esta es una gráfica que relaciona presión contra volumen. Quiere decir que el área bajo la curva es trabajo cardíaco. Ahora, después del cierre de la válvula ventricular, observamos que no hay más cambios de volumen, pero sí hay cambios de presión, o sea, aumenta la presión. Quiere decir que este pedazo sería la contracción isovolumétrica. Cuando llegamos al punto D, se abre la válvula aórtica y empieza la eyección rápida y luego la eyección lenta. Quiere decir que esta parte amarillita es la sístole, ¿no? La parte de eyección rápida y la parte de eyección lenta. Cuando llegamos al punto F, se cierra la válvula aórtica, ¿no?
¿no? Aquí tenemos que se cierra la válvula aórtica y ya no hay más cambios de volumen. Fíjense que aquí, aunque hay alta presión, están los 50 mililitros que quedaron después de haber eyectado. Quiere decir que esta parte verde representa la relajación isovolumétrica. De hecho, creo que respeta los mismos colores que vimos anteriormente, pero este es el diagrama de Wiggers. ¿Qué quiere decir? Que esto que se eyectó, pues es el volumen sistólico. Este volumen que quedó después de la sístole es el volumen telesistólico y este volumen que quedó después de haber el llenado es el volumen telediastólico. Eso tienen que tenerlo muy claro. Ahora, después en el próximo video vamos a hablar un poco de qué es fracción de eyección. Pudieran ustedes irlo consultando y ponérmelo en los comentarios. ¿Qué es fracción de eyección y cómo se saca? Ahora, ¿qué tiene que ver este diagrama con el trabajo? Pues como es una relación entre presión y volumen, el área bajo la curva, es decir, todo esto que tenemos remarcado acá es el trabajo que hizo el ventrículo, ¿sí? Todo esto es el trabajo que hizo el ventrículo para poder eyectar. Miremoslo un poco más a profundidad. Este es el trabajo realizado por el corazón completo. Fíjense que incluye la parte del llenado y la parte de la eyección, toda completa. El trabajo externo realizado por el corazón, pues es el área bajo la curva. Y el trabajo interno para llenarse el solo es el área que está debajo de la diástole. Que es el trabajo realizado del corazón para llenarse internamente, o sea, el realizado durante la diástole. Y este pues es el trabajo neto y este es el realizado durante la sístole. Todo esto simboliza el trabajo cardíaco. Quiere decir que si yo modifico alguna de estas fases, pues puedo modificar el trabajo cardíaco. Si el área bajo la curva es más grande, significa que el corazón está haciendo más trabajo. Ahora, eso puede ser bueno o malo dependiendo de las circunstancias. Es decir, que el corazón trabaje mal y poquito, pues es malo, porque significa que los órganos van a estar sufriendo de bajo gasto, es decir, de poca perfusión sanguínea. Pero también que trabaje excesivamente significa que está muy sobrecargado de trabajo y que en algún momento eso va a generar modificaciones en su funcionamiento. Así que ninguna de las dos cosas realmente es buena. Bueno, ya para terminar este video, bueno, definitivamente sí, no puedo irme sin hablar de la fracción de eyección, que es el porcentaje del volumen telediastólico que finalmente se eyecta, ¿sí? Es decir, habíamos dicho que si tenemos un volumen telediastólico de 120 y eyectábamos 70, pues nos iban a quedar 50 mililitros. Entonces, a esta relación se le puede sacar una fracción o porcentaje. ¿Cómo se saca? Pues si el volumen sistólico fueron 70 mililitros, ¿cierto? O sea, eyecté 70 mililitros de los 120 que tenía, pues eso, ¿qué porcentaje será? Si hacen la operación, seguramente les va a dar 0.58. Ups. Y si eso lo multiplican por 100, pues les dará 58%, ¿cierto? Listo. Ese 58%, ¿qué quiere decir? Que significa que la fracción o el porcentaje de eyección de este paciente es 58%. La fracción de eyección clínicamente es muy importante y como ya les dije, pongan por favor su utilidad y cómo se sacan y tal vez un ejemplo adicional de cuál sería la fracción de eyección normal, alterada, que sería interesante, ¿vale? Bueno, muchas gracias por escucharme. Como se habrán podido dar cuenta, es un tema que me gusta muchísimo. El siguiente tema que vamos a ver es gasto cardíaco y ya van ustedes poder empaparse un poco más de la relación que tiene la parte mecánica con el resto del cuerpo, que seguro les va a parecer muy interesante.